esta mañana. Ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Padre, prepara nuestros corazones, prepara este terreno para que esta semilla que sea sembrada pueda dar frutos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a ese Dios a quien le damos gloria y honra. ¿Sabe también por qué es tan importante hablar de la investidura de poder y saberla entender? Porque, ¿sabe? Muchos terminan adorando al poder y no al dador del poder. Es importante comprender qué es esto de la investidura de poder y no quedarnos adorando solo la maravilla y no al maravilloso creador, al dador, al poderoso. Entonces es importante que usted y yo comprendamos qué es la investidura de poder. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos del poder. Entonces, hermano, debemos ser investidos de poder. Pero esa es la promesa que se le había dado al pueblo, de que iba a venir sobre ellos. Pero dice Hechos 2:16 al 18. Lo que pasa, esto hermano, lo que leímos en Lucas es antes que aconteciera. Eso le estaba diciendo Jesús a los discípulos: quedaos en Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos de poder. Pero ya en Hechos, esto ya sucedió. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos también se refiere a estos tiempos, hermano. Desde que Jesús asciende al cielo para acá son los últimos tiempos. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres, hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen de mi nombre. Aquí vemos a quiénes y para qué se les va a dar: para hablar de su nombre. Ese es el propósito principal, el objetivo por el cual nos vamos a ser investidos. Pero quiero hablarle del Espíritu Santo un poquito antes. Antes de que Jesús viniera, el Espíritu Santo ya estaba acá. Pero no era como ahora lo está. El Espíritu Santo ahora mora en su vida, mora en mi vida. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo. Pero antes no era así. Incluso antes no estaba ni Jesús aún en la tierra. Entonces, ¿cómo era en esos tiempos? Dice Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba aquí, hermano. Pero el Espíritu estaba aquí, pero todavía no estaba haciendo esa obra que ahora está haciendo. Pero sabe, si venía sobre el hermano Adonai y se posaba el Espíritu Santo sobre él, y Dios hacía maravillas por medio de él, pero con los demás no era lo mismo, sino que era específico el Espíritu Santo en aquel tiempo. Y vemos el caso de José. Dice el encargado, Génesis 39:23, dice: el encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. Dice: el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Entonces vemos la obra del Espíritu en José, que lo que sea que él hacía, mire que el Espíritu no le evitaba las dificultades, sino que estaba con él en medio de las dificultades. Vemos cómo actúa, ¿verdad? Al final Dios tiene un propósito especial, y por medio del Espíritu todo se iba dando acorde a lo que el Señor tenía en su voluntad. Pero vemos que José es el primero que la palabra menciona que el Señor estaba con José. Antes era específico, la promesa era para todo el pueblo, ¿verdad? Para la descendencia de Abraham. Pero ahora vemos a José específicamente que dice: el Señor estaba con José. Más adelante vemos que hay profetas que están hablando en el nombre del Señor, en el nombre de Dios,
Pero vemos que no son todos los que hablan en el nombre de Dios, sino que son algunos específicos. 1 Pedro 1:11 dice: antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas. El Espíritu de Dios venía y sobre los profetas y hablaba por medio de los profetas. Y el Señor inspiraba a los profetas a decir lo que la voluntad de Dios. Inspiraba el Espíritu Santo. De hecho, dice la palabra que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Es decir, que cuando Moisés estaba escribiendo el Pentateuco, él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él estaba escribiendo conforme a la voluntad de Dios, y era el Espíritu que le decía lo que debía escribir. Y así todos los que escribieron. Y hay algún caso que me llamó mucho la atención, hermano, y esto es para que lo meditemos, lo medite usted, lo medite yo. Y es que hubo un caso bien en particular, porque hasta ahorita todo es espiritual, todo es la promesa del Señor, pero hay un caso en donde el Espíritu de Dios se posa sobre un hombre, y este hombre, hermano, no era que profetizaba, no era que hablaba con denuedo de Dios, sino que el Espíritu Santo hacía una obra diferente en él. Y vemos en Éxodo 35:31, dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hermano, entonces yo no sé si usted cree que su conocimiento, sus habilidades, su sabiduría, hermano, procede de usted. Hermano, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es la gracia de Dios, del Espíritu Santo, obrando y manifestándose en nuestra vida. Y vemos a este siervo llamado Bezaleel, que el Señor, que dice que el Espíritu, que el Señor lo llenó de su Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu de Dios y lo llenaba, hermano, y le daba la capacidad de sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. Entonces me llama la atención la obra del Espíritu Santo. Pero ya va a ver por qué estamos hablando de esto. Porque ahora vamos varios cientos de años adelante y nos vamos al Pentecostés ahora. Antes usted se fijaba, el Espíritu de Dios se posaba sobre la faz de las aguas, andaba en la tierra, pero luego se posaba sobre José, Moisés, sobre los profetas. Vemos aquí en el caso de Bezaleel que se posó sobre él y lo llenó de sabiduría, ciencia, conocimiento, hermano. Pero ahora vemos que la promesa es para que cuando Jesús se vaya, venga alguien y esté con nosotros. Pero ya no solo en alguien en específico, sino que para todo aquel que creyera en él. Y eso es lo que sucede en ese aposento alto, que es lo que acabamos de escuchar. Y eso sucede en Hechos 2. Que sucede en el Pentecostés, y dice: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. ¿Cuántos fueron, hermanos? Ya no solo era uno, ¿verdad? Ya no solo eran dos, tres, sino que dice: fueron todos llenos del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ya vimos el propósito de hablar en otras lenguas. Hermano, es que el Pentecostés no solo es hablar lenguas, hermanos, es ser lleno del Espíritu de Dios y ser capacitados por Dios para lo que Él nos ha llamado. Aquí Él capacitó a algunos en una lengua y lo mandó a hablarle a esas personas que hablaban ese lenguaje en específico, a otros en otro, hermano. Pero ya va a ver que el Pentecostés no solo es eso. El Pentecostés inicia algo tan maravilloso para la iglesia del Señor. No solo es un avivamiento en movimientos, en una liturgia, en lo que hay que hacer, en lo que hay que hablar, en lo que hay que decir. Hermano, esto es algo tan maravilloso que solo lo habían experimentado algunos hombres en la antigüedad. Pero ahora tenemos nosotros el privilegio de todos ser llenos del Espíritu Santo de Dios.
Pero ahora, ¿qué es la investidura? Una investidura de poder. ¿A qué se refieren entonces con ser investidos de poder? ¿A qué se refiere? Esto es un término, hermano, que nosotros lo hemos escuchado cuando un presidente, cuando hay cambio de poder en una casa presidencial, que el nuevo, el que va a estar a cargo, recibe la investidura de poder presidencial de ese país. Es decir, que recibe todos los honores y toda la potestad para hacer y no hacer, para tomar decisiones con respecto a ese cargo que está obteniendo. Eso es recibir una investidura de poder, es transmitir poder a otro. Ahora, pero para nosotros, ¿qué es la investidura de poder? Es recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Sencillamente, podría escucharse sencillamente, pero es algo muy poderoso. Pero para entenderlo en palabras sencillas, es recibir al Espíritu Santo en su vida. Eso es ser investido de poder. Ahora, el Espíritu Santo tiene un montón de potestades, hermano. Y si el Espíritu Santo mora en su vida, si el Espíritu de Dios está en su vida, mire lo que pasaba en la antigüedad, los profetas, lo que sucedía con Eliseo, con todos los profetas, hermano, cómo veían el futuro, cómo veían lo que había de acontecer, cómo escuchaban la voluntad de Dios, cómo la sentían y tenían que transmitir a los reyes y les decían lo que había de hacer, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere conducirse en una vida plena, hermano, una vida feliz, no le estoy hablando de prosperidad, pero puede llegar a tener prosperidad, no que no la va a tener, pero si usted quiere ser feliz, escuche la voz del Espíritu Santo, hermano. Escuche lo que el Espíritu Santo le habla a su vida y le va a evitar un montón de problemas. Lo que pasa es que sabe que antes de que el Espíritu Santo morara en su vida, ya había un viejo hombre en su vida que está intentándolo arrastrarlo a lo más bajo, hermano. Nuestra carne nos arrastra, hermano, nos quiere llevar a lo más profundo, al lado, hermano, al lodo, pues, a lo más vil. De hecho, de ahí nos rescató el Señor, de lo más vil y menospreciado del mundo. Nos tomó el Señor. Ahí estábamos, ahí, porque no había nada que contrarrestar a la carne. Estábamos envueltos en delitos y pecados. Pero ahora viene y usted se ha investido de poder, es decir, que el Espíritu de Dios mora en su vida. Y ahora vemos en Gálatas, dice que el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Y hay una batalla constante en su vida, hermano, no solo cuando la gente lo está viendo, sino que en su mente. ¿Sabía que ese es el campo de batalla más complicado? La mente, porque de ahí inicia todo. Ahí inicia el pecado. No es la acción es la consecuencia de la decisión de la mente, del corazón. Ahí es solo la acción de lo que usted ya pensó. De hecho, por eso el estándar de santidad de Dios no está en lo que usted hace, está en lo que usted piensa, en lo que hay en su corazón. Y de hecho, Él es el único que puede ver lo que hay en su corazón. Entonces, la investidura de poder es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo puedo yo ser investido de poder? Juan 7:38 dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora vea. Si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, hermano, esto no está nada alejado de la palabra de Dios. De hecho, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si usted está siendo usado por el Espíritu de Dios, no puede ir en contra de la palabra. ¿Usted quiere saber si alguien le está hablando de parte de Dios? Véalo con el filtro de la palabra de Dios y se dará cuenta si es Dios o no es Dios. Entonces, cuando estamos investidos de poder y el Espíritu mora en nosotros, y vamos a hablar por medio, o sea, decimos que es el Dios que está hablando, la palabra debe ser, hermano, lo que nos va a dar la pauta para saber lo bueno, lo verdadero de lo no verdadero. Dice como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero al inicio yo no comprendía qué era eso del agua.
que correrá los ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. La promesa era que después de que Jesús se fuera vendría el Espíritu Santo y seríamos llenos. Entonces, ¿cómo puedo ser investido de poder? Dice, creyendo en Jesucristo. Aquí dice también que bautizados en el nombre de Jesús. Pero ahí hay algo específico, porque más adelante dice bautizado en el nombre del Hijo del Padre y del Espíritu Santo. Pero aquí solo dije Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunos no creían que Él era el Dios verdadero. Entonces podrían creer en Dios Padre, podrían creer en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, pero no creían que Jesús era Dios. Entonces había que afirmar en el corazón de cada quien que Jesús, en el nombre de Jesús, soy salvo. Entonces, pero debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces debemos creer en el Espíritu Santo, y el que creyera en Él, este recibirá el Espíritu Santo. Tiene que pedir perdón, obedecer sus mandatos y bautizándose en su nombre, dice. Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios. Entonces, número 1, pedir perdón a Dios. 2, vuelvan a obedecerlo, obediencia. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esto se lo estaba diciendo al pueblo que estaba escuchando en ese momento. Pero la promesa de recibir al Espíritu Santo es para usted y para mí también. Dice la promesa en Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, es decir, para las siguientes generaciones. No solo para los que estaban escuchando en ese momento, sino para los que vendrían más adelante. Y para todos los que nuestro Dios quiera salvar. Hechos 10:44 habla de otro grupo de personas que también estaban recibiendo al Espíritu de Dios, y que era inconcebible para los discípulos en ese momento. Según ellos, solo era para los judíos nada más. Pero sucede algo en Hechos 10:44, dice, y en otras partes del mundo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, luego del Pentecostés, se habían vuelto a reunir más adelante en otro momento. Había un grupo de personas diferentes, y dice que Pedro estaba hablándoles, y habiendo terminado Pedro, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían el discurso. Y los fieles, o sea, los que andaban con Pedro, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Entonces usted y yo somos los gentiles en este caso. Nosotros somos los que quizás no pertenecemos de carne, de sangre a los judíos, pero por medio, es que la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que nos ha alcanzado a nosotros también, al pueblo gentil. Y estos discípulos se asombraban porque también los gentiles estaban recibiendo al Espíritu Santo. Entonces la promesa es para usted y para mí también. ¿Sabe por qué estoy enfatizando estas cosas? Porque esto, hermano, esto para muchos conglomerados o algunas congregaciones es un tema donde algunos no creen ni siquiera en el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo. Entonces es importante que usted sepa lo que la palabra dice, no lo que yo diga, sino lo que la palabra dice acerca de la investidura de poder, acerca del Espíritu Santo. Y usted va a ver muchas opciones, hermano, pero guíese siempre por la palabra, que es la luz. Ahora, ya para terminar, 2 puntos más. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Aquí en el Pentecostés vemos que suceden dones y señales. Y en el postrero días, dice Dios, derramaré, este es lo que había de acontecer, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa es una manifestación. Las visiones, los sueños, hermano, y daban otras señales más adelante. Pero todo esto es parte de las manifestaciones del Espíritu Santo ya en el pueblo de Dios. Y ahora, ¿sabe? Hay otra más adelante, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12:8 al 10.
y habla de algo, hermano, que usted debe comprenderlo al 100%. Usted como hijo de Dios, como alguien que ya creyó en el Señor y recibió esa potestad de ser llamado hijo de Dios y que recibió la investidura de poder y tiene al Espíritu Santo con usted. Dice, a algunos, o sea que esto no es, o sea, lo mismo para todos, sino que a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da gran confianza en Dios, les da fe en Dios. A otros les da el poder de sanar enfermos. Oiga bien, todo lo que produce o todo lo que da el poder del Espíritu Santo. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de cubrirse y de descubrir a los espíritus falsos, de discernir los espíritus. Algunos tienen esa capacidad. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos. Esto es lo que da el Espíritu Santo. Y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Algunos pueden hablarlos y otros pueden entender de repente sin haber estudiado esos lenguajes. Entonces, hermano, esto es lo que hace el poder. Esto es el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que, quizás no todos vamos a tener lo mismo, pero sí a todos Dios nos da algo especial. Entonces, ahora, todo este es el poder de Dios. Y el problema no está, hermano, en estas manifestaciones no hay ningún tipo de problema. Más bien, gracias a los milagros muchos creyeron. Pero hoy en día, hermano, usted debe saber cuál es el propósito del poder del Espíritu. ¿Cuál es el propósito de la investidura, de tantos talentos, de la sabiduría, de los milagros, de sanar enfermos? El propósito no es adorar el poder, es adorar al dador del poder. Hermano, no se trata de quién tiene esto, hermano. Se trata de quién lo provee. Es el Espíritu mismo el que da a todos, así como a Él les ha placido. Entonces, ¿cuál es el propósito de la investidura de poder? Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepas que el Espíritu vendrá sobre ustedes y que recibirán poder. O sea, es que esa es la promesa, que usted y yo vamos a recibir el poder. Y es importante y es necesario que usted lo reciba. Pero también es importante que usted sepa el propósito por el cual Dios le está dando este poder. Y dice que es para hablar de mí en Jerusalén, en todos los territorios de Judea, en Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Hermano, el propósito del poder que Dios nos otorga por medio del Espíritu Santo es para hablar de Dios. En esos tiempos, la iglesia primitiva, hermano, estaba siendo asediada por el pueblo, por los romanos. Hermano, gente que consideraban que era seguidor de Jesús, hermano, era apresada y luego la llevaban a como un entretenimiento, que los mataran las fieras. Esa era la situación, pero el poder de Dios los mantenía fuertes, los mantenía con denuedo hablando. Y aquí vemos a Pedro, hermano, vemos a Pedro hablando después de la investidura de poder, da su primer discurso. Y dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, Pedro después de esto, hermano, antes, usted se fija, antes del aposento alto, antes de esto, Pedro hasta estaba negando a Jesús, tenía miedo. Pero luego de la investidura de poder, Pedro está hablando con denuedo, con valor. Aunque me apresen, no importa. El Pedro estaba con otra actitud, porque ya no era él solamente, era el Espíritu de Dios obrando en su vida. Y Pedro empieza a predicar su primer discurso, empieza a hablarle a todo este pueblo. Y dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas en el primer discurso. Hermano, el propósito del poder es hablarle a los demás acerca de Dios.
que no le va a dar pena, porque el Espíritu de Dios está con usted. El Espíritu de Dios le va a dar la capacidad necesaria para llegar. A algunos les va a dar la capacidad de hablar en otros idiomas, a otros les va a dar sabiduría, a otros entendimiento, a otros les va a dar la capacidad de entender otros idiomas, pero todo es para hablar de las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito del poder, de la investidura. Entonces vemos cómo Pedro cambia de estar negando a Jesús a estar predicando, y que como 3,000 personas se convirtieran en el primer discurso que dio Pedro. Las almas ganadas para Cristo, ese es uno de los propósitos. Dice que el Espíritu viene también a recordar las enseñanzas de Jesús, según Juan 4:26. Lo voy a ir leyendo rápido para avanzar. Evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Hermano, la investidura es para que, si usted no tiene amor, dé amor. Si el Espíritu de Dios no está en usted, usted no va a poder dar amor. Hermano, el ser humano es malo por naturaleza. El Espíritu de Dios es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Entonces viene a evidenciarse el fruto del Espíritu. Pues ¿sabe por qué? Porque usted va a pasar tiempos de aflicción. ¿Y sabe quién le va a dar paz? El Espíritu Santo le va a dar esa paz que usted necesita. ¿Sabe que Dios sabe que usted es insoportable? Porque dice: sopórtense unos a otros. Entonces el Espíritu Santo viene y le da paciencia. Hermano, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nuestra vida. Sin Él, hermano, sería imposible caminar este camino. Él es el que nos da lo necesario para poder. No es porque usted tenga fortaleza, no es porque usted pueda aguantar este calor, hermano. Es el Espíritu Santo que lo ha traído aquí. Es el Espíritu Santo que lo convence a usted de que necesita más de Dios. Y entonces, en cambio, dice Gálatas 5:22, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. No es usted que los ama, es el Espíritu de Dios que lo hace a usted amar a los demás. Estar siempre alegres sin importar la circunstancia. Vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Eso produce, esa investidura de poder, eso produce en nuestras vidas. Hermano, no solo se trata de algarabías o movimientos, que ese es resultado de tener ese gozo de Dios en nuestras vidas. Que vamos a hablar, vamos a brincar, hermano, no vamos a danzar del gozo que hay por la salvación, porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Dice, nos guía a la verdadera adoración. Juan 4:23, Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Dice, también el Espíritu es importante, hermano, para mostrarnos la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:10. También el Espíritu es importante porque nos convence de pecado. Hermano, si hay mucha gente que con tener valores, con ser moralmente aceptables en la sociedad, cree que es suficiente. Pero sin el Espíritu Santo, hermano, no vamos a ver, hermano, lo despreciable que somos realmente. El Espíritu Santo es el que nos convence y nos hace ver lo malas personas que somos, y nos lleva hacia aquel que nos puede restaurar nuestras vidas. Y Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, o sea que cuando venga en el aposento alto, cuando suceda aquello que pasó en el Pentecostés, dice, cuando Él venga, que ya vino, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y algo más para lo que el Espíritu Santo, hermano, está entre nosotros, es el bien de los demás. 1 Corintios 12:7 dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Hermano, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Por eso es que el Señor dice que la unidad, que bienaventurados, hermanos, los hermanos que habitan juntos en armonía.
Ese es parte del Jesús resumió toda la ley en dos. Uno, en una relación mía con Dios. Y dos, una relación mía con mis hermanos. Ahí resumió Jesús toda la ley y los profetas. Y el Espíritu Santo viene, dice, y nos da algunas capacidades especiales. Lo hace con el propósito para que procuremos el bien de los demás.